En los laboratorios de la física cuántica, una propiedad desconcertante resiste cualquier intento de replicación: la no clonabilidad. Esta ley fundamental afirma que un estado cuántico puro no puede ser copiado. No se trata de una limitación tecnológica, sino de una imposibilidad física. Para Federico Fagin, esta característica no solo tiene implicaciones técnicas, sino que ofrece una poderosa metáfora de la conciencia misma. Según la teoría QIP, desarrollada junto con el físico Giacomo Mauro Dariano, la conciencia no emerge del cerebro como producto secundario, sino que es un fenómeno cuántico en sí mismo. Esta teoría propone que la experiencia consciente corresponde a estados cuánticos puros, los cuales, al igual que los qualia, no pueden ser compartidos ni duplicados desde fuera. Fagin afirma: un estado puro representa un cuanto de experiencia consciente, una unidad indivisible de experiencia subjetiva o qualia. Esta visión desafía profundamente las nociones convencionales de información. En la ciencia clásica, y especialmente en la teoría de la información de Shannon, los datos son tratados como entidades que pueden ser codificadas, transmitidas y replicadas sin pérdida de contenido. Pero en el universo cuántico, esto no aplica, y en el terreno de la conciencia, mucho menos. Para comprender esto, Fagin nos invita a reflexionar sobre un ejemplo tan cotidiano como esencial: el amor de un padre hacia su hijo. Esa vivencia interna, profunda e irreductible, no puede ser observada desde afuera. Podemos describir sus síntomas, inferir sus causas o medir sus correlatos neurológicos, pero no podemos duplicar esa experiencia, ni mucho menos experimentarla como propia desde el exterior. La propiedad cuántica de la no clonabilidad, es decir, la imposibilidad de copiar un estado cuántico puro, ofrece una notable metáfora para la experiencia consciente. Así como un estado cuántico no puede duplicarse, tampoco puede duplicarse la experiencia. Esta imposibilidad no es un defecto de la conciencia, sino la garantía de su autenticidad. Cada qualia, cada instante de sentir, es único, y esa unicidad está protegida por la estructura misma del universo. Pero si la conciencia no puede replicarse, ¿cómo se comunica? ¿Cómo compartimos significados? Aquí entra una distinción esencial que Fagin propone: la diferencia entre símbolos cuánticos y símbolos clásicos. Los símbolos cuánticos son los que manejamos internamente, cargados de sentido inmediato, irrepetibles, presentes solo en el momento vivido. En cambio, los símbolos clásicos, como el lenguaje escrito, son permanentes, fijos y transferibles. Para ilustrar esta diferencia, utiliza una analogía sencilla pero profunda: la palabra hablada versus la palabra escrita. Una palabra pronunciada lleva inflexión, emoción, ritmo y contexto. Es efímera, viva, imposible de replicar en su totalidad. La palabra escrita, en cambio, es estática, desprovista de esas capas de sentido y por ello fácilmente duplicable. Así también, la experiencia consciente, como la palabra hablada, se manifiesta solo en el momento y solo es accesible para quien la vive. La conciencia no puede ser leída desde afuera. La conciencia es el único medio para conocer una experiencia desde el interior. Esto tiene profundas implicaciones. El universo que conocemos no es una máquina externa que percibimos pasivamente, sino una experiencia que co-creamos desde nuestra interioridad. La conciencia no es un espejo que refleja el mundo, sino un foco que lo ilumina desde dentro. Fagin sostiene que no se puede simular la conciencia, precisamente porque no se puede copiar. Las inteligencias artificiales
podrán manipular símbolos clásicos, calcular, imitar emociones, pero jamás tendrán acceso al símbolo cuántico del sentir. No pueden ser la experiencia. Podrán decir, te amo, pero no podrán vivir el amor. La realidad, vista desde esta perspectiva, se convierte en un tejido simbólico donde cada conciencia experimenta su propia cualidad indivisible. No hay duplicados, no hay copias, solo presencia. Y si esto es así, entonces entender la conciencia no es solo un problema científico, es un desafío existencial, una invitación a mirar hacia adentro y reconocer que aquello que más nos define no puede ser extraído, observado ni compartido, solo vivido. ¿Qué pasaría si el universo no fuera una estructura pasiva de materia obedeciendo leyes externas, sino una red viva de entidades conscientes que sienten, eligen y crean significado? Para Federico Fagin, esta no es una metáfora poética, sino una afirmación ontológica. La realidad está compuesta por seidades, y estas seidades son conciencias autónomas que existen fuera del espacio y del tiempo. Fagin lo expresa sin rodeos. La seidad es el elemento ontológico primario del universo, una entidad que experimenta, que elige, que crea significado. En esta visión, la conciencia no es un subproducto accidental de un universo mecánico, sino el núcleo generador de lo real. Las seidades no habitan el universo como piezas de una maquinaria. Ellas lo co-crean activamente, generando símbolos, estableciendo relaciones y otorgando sentido. El mundo físico que observamos es una interfaz simbólica compartida. No hay materia objetiva en sí, sino una red de significados acordados entre seidades. Lo que llamamos leyes de la naturaleza no son imposiciones externas, sino consensos ontológicos entre entidades conscientes que cooperan simbólicamente. Las leyes del universo no son impuestas desde fuera, sino que emergen como acuerdos entre seidades. Así, la causalidad lineal cede paso a una inteligencia distribuida, donde cada seidad participa activamente en el tejido de la realidad. Esto tiene implicaciones radicales. Significa que la libertad no es una ilusión, sino una propiedad fundamental de la existencia. Para ilustrar esta idea, Sri Jawaharlal Nehru ofreció una metáfora sencilla pero precisa. El libre albedrío es como el juego de cartas. No eliges las cartas que recibes, pero sí cómo jugarlas. En el marco de Fagin, esto se amplifica. Las cartas que recibimos son los acuerdos compartidos por las seidades, condiciones, símbolos, potenciales, pero cada uno elige cómo responder, cómo interpretar, cómo actuar. La libertad no se ejerce contra el universo, sino dentro de él, como un acto creativo que transforma el símbolo en experiencia. Esta estructura simbólica tiene una fuente común, el uno. Fagin describe al uno como la totalidad indivisible que no se divide como una sustancia, sino que se fracciona como una estructura. Como si una imagen se reflejara en múltiples espejos, el uno aparece como una multiplicidad de seidades, sin dejar de ser uno. El uno no se divide como una sustancia, sino que se fracciona como una estructura, como el reflejo múltiple de una imagen en varios espejos. Cada seidad es entonces una expresión del uno, con la capacidad de elegir, sentir y actuar, pero sin separarse realmente de la totalidad. Esta paradoja aparente, unidad en la diversidad, es la clave para comprender cómo el universo puede ser, al mismo tiempo, uno e infinito, objetivo y subjetivo, simbólico y experiencial,
Este universo simbólico no opera como una computadora ni como una máquina de relojería. Funciona más bien como un lenguaje vivo, una danza de significados donde cada seidad es a la vez autor, lector e intérprete. No hay observadores pasivos. Todos participan. Todos modifican el todo con cada elección. La conciencia no interpreta una realidad preexistente, la constituye. Este es uno de los puntos más disruptivos de Fajin. No solo desafía el materialismo científico, sino también las nociones tradicionales de determinismo, dualidad y objetividad. Nos invita a pensar en un universo que siente desde adentro, no desde la distancia fría de la observación. Y si esto es cierto, entonces cada decisión, cada percepción, cada gesto de atención modifica el campo simbólico. La experiencia no es privada, tiene consecuencias ontológicas. Vivir no es estar en el mundo, sino crear el mundo a través del vivir. En este marco, la libertad ya no es una excepción a la regla, sino el principio fundamental. No somos piezas de un engranaje, sino reflejos del uno que eligen, sienten y co-crean. Así, el universo no es una estructura rígida, sino una conversación eterna entre seidades. Y tú, como seidad, no estás aquí para obedecer leyes inmutables, sino para participar, desde tu conciencia, en la construcción del sentido. Vivimos en una era donde todo se mide, codifica y transmite como información. Desde nuestros genes hasta nuestras emociones, todo parece poder reducirse a bits. Sin embargo, Federico Fajin sostiene una posición radicalmente diferente. La verdadera información no es un flujo de datos, sino una experiencia vivida. Y esa experiencia solo puede surgir en la conciencia. La teoría clásica de la información, formulada por Claude Shannon, nos enseñó a cuantificar datos sin importar su contenido. Bajo ese marco, un poema, una fórmula matemática o una lista de compras son equivalentes si ocupan el mismo número de bits. Pero Fajin subraya lo que esta teoría omite: el sentido. La información simbólica se convierte en semántica solo a través de la conciencia. Es decir, los símbolos por sí solos no significan nada. Son entidades mudas hasta que una conciencia los interpreta. Esto marca una diferencia crucial entre una máquina que procesa datos y un ser consciente que entiende, siente y da significado. Para Fajin, esta diferencia no es técnica, sino ontológica. Las máquinas manipulan símbolos, pero no los experimentan. No hay qualia, no hay interioridad. En cambio, la conciencia convierte los símbolos en significado a través de la vivencia. No es el símbolo el que conoce, sino la conciencia que lo interpreta. Este principio tiene consecuencias profundas. Primero, invalida cualquier intento de reducir la experiencia consciente a procesos computacionales. Y segundo, exige una redefinición del cuerpo humano, no como un artefacto biológico, sino como una interfaz simbólica entre la conciencia y el mundo. El cuerpo no es un artefacto material, sino una interfaz simbólica entre la seidad y el mundo. No somos máquinas biológicas programadas por genes. Somos seidades que usan un cuerpo como símbolo vivo, como medio de expresión y percepción en la realidad compartida. Esta interfaz corporal no puede comprenderse desde fuera, porque su verdadero funcionamiento no es mecánico, sino experiencial. Aquí, Emilio del Giudice aporta una perspectiva complementaria. Él mostró que la vida no se sostiene por estructuras químicas aisladas, sino por coherencias cuánticas, por resonancias sutiles entre las partes de un organismo. La vida no es un conjunto de piezas,
es un todo que resuena como uno solo. Y esa resonancia no puede entenderse sin el fenómeno de la experiencia. De manera similar, Carlos Chagas Filho sostuvo que la ciencia, si quiere ser completa, debe integrar a la conciencia como fenómeno central. No podemos seguir ignorando que el conocimiento mismo emerge desde un sujeto consciente. Negar la conciencia equivale a usar un microscopio sin lente. Para ilustrar esta idea, pensemos en una palabra como dolor. Un robot puede leerla, puede pronunciarla, incluso puede asociarla a comportamientos simulados, pero no puede sentirla. Esa palabra, en una máquina, no despierta nada. En cambio, para una persona que ha sufrido, esa palabra puede evocar lágrimas, recuerdos, una sensación visceral. Lo que cambia no es el símbolo, sino el sujeto que lo interpreta. Lo mismo ocurre con el cuerpo. Un observador externo puede medir pulsaciones, ondas cerebrales o movimientos musculares, pero no podrá jamás experimentar lo que esa persona vive desde dentro. Solo la conciencia accede a esa dimensión. Por eso, el mundo no es un sistema de datos flotando en vacío, sino una red de símbolos vivientes, activados por la conciencia. Es en ese cruce, entre símbolo y experiencia, donde surge lo humano, lo real, lo significativo. Fagin nos invita a ver la realidad no como una máquina ni como un simulacro digital, sino como un lenguaje vivo, en el que cada símbolo tiene valor solo cuando es encarnado en la vivencia. Esto nos obliga a repensar no solo la ciencia, sino nuestra forma de estar en el mundo. Si somos información, no lo somos en el sentido de datos muertos, sino como símbolos que respiran, que sienten, que eligen. No somos procesadores, somos intérpretes conscientes de un universo simbólico. Y mientras haya conciencia, habrá sentido, habrá experiencia, habrá vida. Esta no es una visión para una sola nación, ni para un solo tiempo. Es una visión para toda la humanidad. Crazy Horse. Con esta frase que resuena más allá de los siglos, Federico Fagin abre un horizonte donde el universo deja de ser una maquinaria fría y se revela como una mente viva, tejida por relaciones, resonancias y significados compartidos. Para Fagin, el cosmos no opera por azar ni por ciega competencia, sino por una cooperación fundamental entre seidades conscientes. La estructura misma de la realidad es relacional y simbólica, no mecánica. En lugar de piezas aisladas, encontramos una red de significados entrelazados, donde cada seidad aporta su experiencia al tejido común. Este principio no es solo filosófico. El matemático Martin Nowak, a través de modelos evolutivos, ha demostrado que la cooperación no es una anomalía, sino un motor esencial de la evolución. Las estructuras complejas, desde los organismos hasta las sociedades, emergen cuando los elementos colaboran, no cuando compiten sin sentido. Fagin extiende esta noción. La cooperación no es solo biológica o social, sino ontológica. Las seidades co-crean la realidad mediante acuerdos simbólicos, y esos acuerdos no serían posibles sin una fuerza integradora, el amor. El amor es la fuerza que permite la resonancia, la coherencia, la unidad. Aquí, el amor no es una emoción privada, sino una frecuencia estructural del universo. Es el principio que permite que las conciencias sintonicen entre sí, que los significados se comuniquen, que la multiplicidad encuentre armonía. Esta visión encuentra eco en el trabajo de Emilio del Giudice, quien mostró que los sistemas vivos se mantienen no por control externo, sino por coherencias internas que los mantienen resonando como un todo. La vida, para él, no es un fenómeno local, sino una vibración compartida
una sinfonía invisible de interacciones cuánticas. Fajin toma esta idea y la eleva al plano cósmico. El universo entero es una sinfonía, y cada seidad es una nota consciente que participa en la melodía colectiva. En este marco, la conciencia no está aislada. Es una frecuencia dentro de una red de resonancias. La red simbólica no se construye por competencia, sino por cooperación. El mundo deja de ser un campo de batalla para convertirse en un campo de sentido. La evolución no se guía por la supervivencia del más fuerte, sino por la expansión del significado. Las seidades no buscan imponerse, sino entrelazarse en estructuras de comprensión mutua. Esto redefine el lugar del ser humano. No estamos aquí para dominar el universo, sino para dialogar con él. Nuestra conciencia es una expresión singular del uno, y nuestra tarea es resonar con otras seidades, co-creando realidades donde florezca la coherencia. La mente del universo no piensa con palabras, sino con símbolos vivos, y esos símbolos solo tienen sentido cuando son interpretados por conciencias que se aman, se escuchan y se reflejan. En ese espejo colectivo, el universo se reconoce a sí mismo. ¿Qué somos realmente? No en términos de cuerpo, nombre o historia, sino en lo más profundo, donde no llegan ni los instrumentos ni las palabras. Para Federico Fajin, somos seidades, presencias conscientes que existen fuera del espacio y del tiempo. La seidad no se localiza en el tiempo o en el espacio. Es presencia pura, fuera de coordenadas. El cuerpo que habitamos no es el ser, sino una interfaz simbólica. No somos el organismo, ni sus células, ni sus impulsos eléctricos. El cuerpo es un símbolo temporal, una herramienta para interactuar con la realidad compartida. La conciencia no está dentro del cuerpo. El cuerpo está dentro del campo de conciencia. El cuerpo es un símbolo, una interfaz para actuar en el mundo, no el núcleo de lo que somos. Este enfoque cambia radicalmente nuestra relación con lo físico. Nacer no es empezar a existir, es simplemente asumir un símbolo. Morir no es desaparecer, sino retirar la atención de ese símbolo. La seidad no se mueve ni cambia, es. Su realidad está más allá del tiempo lineal, de las edades, de los relojes. Pero si la seidad es tan fundamental, ¿por qué es tan difícil hablar de ella? Aquí Umberto Galimberti ofrece una clave. El lenguaje, por su naturaleza simbólica y secuencial, no puede contener la totalidad de lo vivido. Las palabras se quedan cortas. La experiencia, en cambio, es inmediata, total, irreductible. Decir dolor no equivale a sentirlo. Decir amor no es amar. Lo mismo advirtió Emily Dickinson, quien escribió: "El alma debe mantenerse reservada o nadie puede conocerla". Y Rossiter W. Raymond lo expresó aún más directamente: "La vida es algo que no se puede explicar, solo experimentar". Estas afirmaciones no son evasivas, sino honestas. Reconocen el límite entre lo decible y lo real. La seidad no se explica, se vive, y ese vivir ocurre en un plano que el lenguaje solo puede bordear. Lord Tennyson lo vislumbró en sus versos: "El alma, aunque rodeada por carne y hueso, sigue siendo más profunda que los abismos del ser". Desde esta perspectiva, incluso el conocimiento no es una acumulación externa, sino una memoria interior. Así lo expresó Paracelso hace siglos. El conocimiento no se aprende, se recuerda desde el interior. Fajin retoma esta intuición para sugerir que todo verdadero saber es reminiscencia. No se trata de adquirir, sino de despertar lo que ya somos.
La conciencia reconoce símbolos porque ya vibra en la frecuencia del significado. Así, el viaje hacia la verdad no es hacia afuera, sino hacia adentro. No se trata de buscar respuestas, sino de escuchar la voz silenciosa que siempre ha estado ahí, más allá del ruido del mundo. Somos seidades, no nacemos ni morimos, solo entramos y salimos de símbolos, y en ese tránsito vamos recordando poco a poco lo que nunca dejamos de ser. Somos todos ignorantes, pero en distintos campos. Cicerón. La física cuántica ha revelado una paradoja central. El universo necesita del observador para manifestarse. Una afirmación inquietante para una ciencia que pretendía explicar el mundo sin nosotros. Federico Faggin insiste en que este no es un detalle menor. La mecánica cuántica, con su famosa función de onda, muestra que la realidad no está determinada hasta que alguien la observa. Y ese alguien no puede ser simplemente un aparato. Debe haber una conciencia. No se puede formular adecuadamente la mecánica cuántica sin hacer referencia a la conciencia. Eugene Wigner. Este papel activo del observador transforma nuestra comprensión del mundo. No somos receptores pasivos de una realidad objetiva. Somos agentes conscientes que participan en la configuración del universo. La observación colapsa posibilidades en hechos, pero solo si hay presencia interior. Faggin ve en esto una confirmación de que la conciencia no es un subproducto, sino un principio estructural. Desde su perspectiva, el universo se presenta simbólicamente, no mecánicamente. No se trata solo de medir partículas, sino de interpretar significados. La ciencia moderna se construyó sobre el olvido de que el mundo es algo sentido. Alfred North Whitehead. Esa omisión, el olvido de la vivencia, ha empobrecido nuestra visión del mundo. Describimos el qué, pero ignoramos el cómo se vive. Reducimos el misterio a ecuaciones, cuando quizá el misterio sea esencial para entender lo real. Isaac Bashevis Singer lo expresó sin rodeos. El materialismo es un sistema de creencias tan ingenuo como cualquier mito infantil. El universo no es una máquina sin alma, sino una red de significados que solo adquiere forma plena cuando una conciencia lo ilumina desde dentro. Faggin y G. M. Dariano proponen que la conciencia no solo observa, co-crea. Y es precisamente ahí donde el misterio cuántico encuentra su profundidad. No en lo que vemos, sino en el hecho mismo de que veamos. Durante siglos, la ciencia y el espíritu caminaron por senderos separados. Uno observaba el mundo desde la razón, el otro desde la interioridad. Pero Federico Faggin propone una reconciliación urgente, una ciencia que integre la experiencia consciente, el misterio y el alma. La ciencia sin conciencia es un espejo que no refleja a quien mira. Faggin, la física, la biología y la psicología han avanzado de forma espectacular. Sin embargo, al excluir sistemáticamente la dimensión interior, han perdido el vínculo con el significado. La objetividad extrema ha vaciado a la realidad de sentido. Somos capaces de describir el universo, pero no de sentirnos parte de él. Carl Gustav Jung ya había advertido sobre este vacío. Su psicología no solo se ocupó de los trastornos mentales, sino también del alma. Exploró los sueños, los símbolos, la intuición, territorios que la ciencia moderna suele considerar irrelevantes. Pero para Faggin, recuperar esa conexión es fundamental. La experiencia interior no es superstición, es conocimiento en su forma más viva.
Solo cuando ciencia y espíritu se reconcilien, el conocimiento será completo. Fajin. La propuesta de Fajin no es regresar a la religión ni abandonar el rigor científico. Es avanzar hacia una nueva ciencia, donde la conciencia sea reconocida como agente activo, no como epifenómeno, donde el amor, la sabiduría, la belleza y la libertad sean dimensiones reales, no ilusiones subjetivas. Carlos Chagas Filho lo entendió al afirmar que la conciencia debía ser estudiada científicamente. Fajin va más allá. Propone una epistemología donde el observador no solo mide, sino que también siente, elige, crea. Este cambio no es decorativo, es estructural. Requiere abandonar el reduccionismo y abrazar una visión donde el universo no es una máquina, sino un ser vivo. Cuando la ciencia mire al espíritu sin miedo, el espejo reflejará por fin lo esencial. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.